ha pasado algo creo que muy importante. Ya sabéis que uno de nuestros referentes es Marcos Cifuentes. Y había una noticia muy importante. Ya conocemos todo lo que está, o aquí lo hemos tratado en numerosas ocasiones. Hemos tratado de contar todo lo que está pasando, por desgracia, esas decenas de asesinatos por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas a inocentes, a menores de edad, a manifestantes. No tiene ningún tipo de sentido. Y precisamente pues veíamos cómo tenía en este caso la visita de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está adscrita a la OEA, que tiene su sede en Estados Unidos y que no tiene ninguna fama de ser muy progresista o ser socialcomunista. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Vamos a ver este informe de la CIDH, el reporte que nos hace Marcos Cifuentes, porque ha sido bastante brutal. Y una de las cosas que hemos denunciado aquí, y que por cierto aquí en España también ha ocurrido, la CIDH descubre que también los ternas mataron inocentes, entre ellos un menor de edad. Los ternas son los policías infiltrados que van de manifestantes, ¿vale? Que se hacen pasar por manifestantes, esas infiltraciones que se hacen para provocar normalmente incidentes y que la policía detenga a los manifestantes, ¿vale? Vamos a ver cómo lo contaba en su programa La Encerrona Marcos Cifuentes. De Derechos Humanos va a presentar su informe sobre lo que llama directamente violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado peruano. Aquí en La Encerrona ya tenemos en nuestras manos las 112 páginas. Y ojo que este informe es el más importante de todos los que se han presentado hasta ahora. Dina y Otárola ya no van a poder menospreciarlo como que simplemente es el informe de una ONG. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, no es una ONG. Es parte del sistema interamericano, del orden legal internacional. Los familiares de las víctimas van a poder usar este informe como prueba en los juicios que le hagan al gobierno de Dina Boluarte. Y para empezar, sí, el informe por supuesto que condena los actos de vandalismo, la destrucción de la propiedad pública, privada, la muerte de personas a causa de los bloqueos, las agresiones a los policías, el asesinato de un suboficial. Y ojo que la comisión también dice que esos actos de vandalismo que sí ocurrieron no están protegidos por el derecho a la protesta. Pero, por supuesto, la carga principal como corresponde se encuentra en el Estado peruano, que es el que se supone que debe protegernos a todos. Y allí el informe es muy claro en señalar que existieron violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, indican que al ser perpetradas por agentes del Estado podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales y que al ser múltiples podrían calificarse como una masacre. O sea, repito que el informe está usando los términos violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y masacre. La comisión habla de 10 personas en Ayacucho que murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. Hace un listado de las condiciones en las que murieron. Varios de ellos recibieron impactos de proyectiles por la espalda. Otros eran transeúntes o personas que incluso habían salido a ayudar a los afectados por las bombas lacrimógenas, como Edgar Prado Arango. Otros recibieron impactos a la cabeza y el tórax directamente. La comisión también indica que recibió testimonios que indicaron que el ejército hizo disparos en las afueras del aeropuerto, ya no para defenderse, sino para realizar persecuciones en las inmediaciones del cementerio que impactaron a transeúntes, a gente que estaba pasando por allí, adolescentes, personas que estaban huyendo de los enfrentamientos. La comisión también le jala las orejas a los medios porque varios deudos les contaron que sus parientes asesinados por la represión fueron tratados como terroristas por los medios de comunicación y por las autoridades. Pasemos a Juliaca, en Puno, donde la comisión también indica que el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado también habrían resultado en graves violaciones a los derechos humanos. Ese 9 de enero en Juliaca no solo murieron 18 personas, otras 24 fueron atendidas por heridas de proyectil de arma de fuego en el abdomen, hombros, piernas, ingle y muslos. Esta fue una cifra mucho más alta que las registradas en los días anteriores de huelga en esa misma ciudad. Otros 12 fueron heridos por perdigones. Hubo también heridos por gases y golpes. Y también encontró una verdadera novedad. Casos en los que quienes disparaban eran personas vestidas de civil, presuntamente ternas. Uno de los menores asesinados, por ejemplo. Este es el concepto, ¿no?, de ternas, que son policías infiltrados que van de manifestantes con la cabeza
encubierta, esto lo vimos en el Rodea al Congreso, ¿no? Que luego aparte cogen siempre esas imágenes de los infiltrados para decir, mira qué violencia tal, y son policías contra policías, ¿no? Y es la que usa Vox, aunque fuera en el 2012, diciendo, mira los de Podemos lo que hacían, y son policías contra policías. Bueno, pues esos ternas también son las imágenes que luego eligen para poner en fotos, ¿no? Digamos, rompiendo cosas o atacando a policías. Y luego son los motivos para responder y justificar esos asesinatos a personas civiles que se manifiestan de manera pacífica. Ejemplo, por un impacto de proyectil por la espalda, uno de esos menores de edad fue víctima de uno de estos presuntos ternas. Otra víctima, el estudiante Giovanni Yanes Ramos, también fue perseguido hasta la posta y una persona de civil le disparó cuando estaba cerca del aeropuerto. Otras dos personas, Elliot Arizaca Luque y Marcos Quispe, habrían recibido disparos desde los helicópteros. La comisión también buscó, por supuesto, la versión del gobierno, que tanto en los casos de Ayacucho como de Juliaca también resulta hasta risible. En el primer caso, Ayacucho, dijeron que habían hecho un uso progresivo de la fuerza, primero sobrevuelos de helicópteros, luego gases, luego disparos al aire, luego advertencias y recién al final, cuando ya no les quedaba otra, armas de fuego. Pero en el caso de Juliaca fue peor todavía, porque dijeron que las fuerzas de seguridad estuvieron todo el tiempo dentro del perímetro del aeropuerto bajo ataque, que en el aeropuerto no murió nadie y que las muertes se produjeron en lugares o calles en donde no estuvieron presentes los agentes de las fuerzas del orden ese día, como si no hubieran ya decenas de videos desmintiendo cada una de esas afirmaciones. Afirmaciones dadas, insisto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que una de las cosas más graves que ha ocurrido en todo esto es las mentiras de llegar hasta el punto, esto lo he hablado varias veces, aquí hay una diferencia entre Lima y el resto, ¿no? Lima, que es la capital, más o menos está todo el peso, el capital, la política, los medios, y en el caso que tiene más repercusión del asesinato que hicieron a un manifestante, llegaron a decir todos los medios, todas las autoridades, el gobierno, la alcaldía, López Aliaga, que ahora veremos, el socio de Vox, llegaron a decir que eran los manifestantes que le tiraron piedra a otro manifestante y lo mataron. Cuando hubo un policía que a 3 metros le disparó en la cabeza y lo mató. Y el único periodista que dijo esto en televisión, en la televisión pública, lo echaron al día siguiente. Es decir, el tema de manipulación es brutal, ¿no? Acompañado por los socios de Vox, la policía, el gobierno golpista que hay ahora y, bueno, toda esa propaganda mediática que usan la mentira como principal herramienta para justificar algo injustificable como es el asesinato de inocentes, de menores, incluso gente que asiste a los heridos, también fueron asesinados con policías infiltrados que van de manifestantes disfrazados. Además, el gobierno dijo que se ha tomado acciones para prevenir usos excesivos de la fuerza contra los manifestantes. La policía y las Fuerzas Armadas, dicen, aprobaron y adoptaron directrices y manuales, pero esto o ha sido un florazo que le han metido a la comisión o a los policías y militares les entró por un oído y les salió por el otro, como hemos visto ayer en la frontera con Chile. De eso les vamos a hablar en el segundo bloque. Pero claramente la situación de la frontera hoy en día desmiente con sus acciones al gobierno. Otra cosa que señala el informe de la comisión es que la mayoría de heridos recibieron una atención médica insuficiente debido al colapso de los centros médicos y las deficiencias en infraestructura. Ninguno recibió atención psicológica después de todo lo que vivieron. Algunos empeoraron por la falta de atención, como un niño que... Asistencia psicológica, sí. Muy psicológico. Es decir, lo que ocurría con los heridos es que se le llamaba terroristas en todos los medios por parte del gobierno. A los manifestantes muertos, incluso a los familiares de los heridos, luego les reprimían. A los familiares que estaban en la puerta del hospital, venía la policía y les tiraba gases lacrimógenos para que desalojaran. Sí, es auténticamente de loco. Le iban a comprar armas y se las ponían y les llamaban terroristas con armas que recién compradas, incluso machetes, se los ponían ahí a partidos políticos, a manifestantes que venían desde fuera de Lima. Es decir, todo esto con el acompañamiento de las fuerzas y seguridad del Estado, el gobierno golpista que hay ahora, y los medios de comunicación prácticamente televisivos todos. Y al final la víctima la quieren convertir en victimaria y a la victimaria en víctima, ¿no? Es decir, algo que hemos visto repetido en numerosísimas ocasiones. Perdió el habla por no ser operado a tiempo.
A una señora no la quisieron atender porque los médicos estaban molestos con ella por estar protestando. La comisión también recogió múltiples quejas contra el enfoque de los medios de comunicación sobre las protestas, en los que enfatizaban, por supuesto, los episodios de violencia. Y obviamente a los señores de la comisión les sorprendieron completamente las barbaridades que decían los conductores de Willax sobre la respuesta que tenía que... Al loro, porque Willax fue el que organizó el evento de Vox en Perú. Personajes quienes son los socios de Perú, que son los que llaman animales, como que la culpa son de las madres, porque, es decir, algunas de las imágenes virales que se han hecho es cuando la policía dispara a madres que llevan a sus hijos en la espalda, porque, bueno, siempre es una tradición, digamos, indígena de ciertos pueblos, que le echaran la culpa llamándole animales, ¿no? Ministros a la víctima, a quien le están disparando, ¿no? Sí, hemos visto numerosísimas acusaciones de ese tipo, aparte de llamarle terroristas, ¿no? A las víctimas, a las personas que son asesinadas. Que tener la policía. Para terminar, quizás lo más importante de este informe es que propone una ruta de salida para la crisis política. Son 6 aspectos y aquí me quiero centrar en 4 de ellos. El primer campo es el del diálogo. Señalan que el Estado tiene que implementar una estrategia de diálogo que permita que se escuche a todos los sectores del país, incluyendo a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Esto golpea directamente al gobierno de Boluarte, que desde el primer día de su gobierno no ha hecho otra cosa que terruquear y estigmatizar a los manifestantes. Y que... Claro, porque como es en Perú, que existe el verbo terruquear, que es llamar terrorista a la gente de izquierda. Eso se llama terruquear, ¿vale? Llamarle terrorista, pero muy parecido aquí, ¿no? Es decir, no hace falta que os diga, eso es un guión que se usa a nivel internacional. Las víctimas del terrorismo de Estado son terroristas, ¿no? Y luego, pues toda la gente que defienda los derechos humanos también son terroristas. Solo dialoga con sus aliados de la coalición conservadora. En segundo lugar, habla de reparaciones, medidas de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, compensación, satisfacción, rehabilitación médica y psicológica, rehabilitación social, verdad y justicia y garantías de no repetición. Algo que tampoco... Bueno, ya sabéis que esto aquí en España se lo han pasado por el forro desde la guerra civil, desde el franquismo, pues todo eso, la reparación y todo eso, pues ya sabéis que no existe. Bueno, recordemos que uno de los grandes motivos de la salida del ex ministro de Justicia, José Tello, fue justamente que él estaba a favor de las reparaciones. En tercer lugar, lucha contra la impunidad, que se investiguen todos los hechos relatados en estas 112 páginas y que para asegurarlo el Estado peruano le puede solicitar a la Comisión capacitaciones a funcionarios públicos, mecanismos de seguimiento de recomendaciones o incluso la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Finalmente, le jalan las orejas al Congreso y recomiendan que el Estado se abstenga de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del sistema nacional electoral o del Poder Judicial. También recomiendan algunas de las grandes reformas de las que ya todos nos hemos olvidado: delimitar figuras como la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente o la disolución unilateral del Congreso, y que ahora todas estas medidas tengan parámetros claros y objetivos. Y para cerrar, yo quiero repetir que este no es un documento de una ONG, no es un documento que no tenga ningún valor, es un documento producido por el orden legal internacional al que el Perú se ha sometido. Así que Dina Boluarte o atiende estas recomendaciones o su futuro se complica, pero mucho. Ya volvemos con los titulares de hoy. Fijaros, porque hay respuesta a todo esto. Fijaros los socios, el Fujimorismo, Fuerza Popular, el partido de Fujimori, ¿no? Apoyado por Vox en las elecciones, y por toda la red, las networks. Exigimos respeto a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ¿no? Después de este informe, expresamos nuestra indignación frente a la tibia posición de la presidenta Boluarte, que encima la llaman tibia, ¿no? Encima, ¿no? Que es la responsable máxima de toda esta situación, y su gobierno frente al sesgado informe de la CIDH. Resulta incomprensible que desde el Poder Ejecutivo se salude el contenido de dicho informe cuando en este se cuestiona de forma general las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden y se indica que el Estado peruano ha hecho un uso excesivo de la fuerza para controlar el accionar de grupos radicales y violentistas que azotaron el país. Bueno, si ya es lamentable el papel de Dina Boluarte, aquí la quieren todavía más a la derecha, ¿no? Porque al final es un títere, ¿no? del fujimorismo, Dina Boluarte. Y no solamente eso, sino fijaros cuál es la posición de la propia Dina Boluarte, que es, bueno, bastante llamativa. Fijaros, autodefensa de Dina Boluarte. Y no sé por qué. Porque yo lo único que hice como parte de la fórmula presidencial al darse el golpe de Estado
y cuando las instituciones se ponen de pie para recuperar el Estado de Derecho, lo que yo hice fue asumir la presidencia de la República en esa asunción constitucional. Entonces yo trasladaría la pregunta de usted a los señores del Congreso de izquierda o extrema izquierda. ¿Acaso porque soy mujer y vengo del Ande, como muchos de ustedes, me tienen cólera, me tienen rabia, me tienen envidia, o la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer? ¿Todavía manejan los señores de izquierda el machismo radical? Y lamento que me tengan tanta cólera ahora, y no sé por qué. Claro, están criticándole las decenas de asesinatos que tiene en la espalda. Bueno, al final creo que es un títere. Pero fijaros, hay una de las cosas que salían en el informe, es la acción de Willax, que es algo así como estado de alarma, en el cual, bueno, pues hacen campaña a otros socios de, bueno, digamos al fujimorismo, sobre todo atacan a toda la izquierda con la misma estrategia, y organizó este evento en el cual pues estuvo invitado Vox, estuvo Santiago Abascal, Germán Terç, Rocío Monasterio y Rafael López Aliaga, que bueno, pues ya veis, incluso tiene aquí el Foro Madrid, la Carta de Madrid, es decir, que ahí hubo conexión entre Willax y tal. Y fijaros, López Aliaga, el alcalde de Lima, cómo se refería a Vox. ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! Este evento lo organizó, digamos, de manera coordinada Willax, que es uno de los protagonistas en el informe de la CIDH, y en este caso, pues, bueno, pues esa Carta de Madrid, ese Foro de Madrid, donde prácticamente pues están todos los golpistas de América Latina, José Antonio Kast, Milei, el fujimorismo, el pinochetismo, y aquí pues todos los antidemócratas, pues herederos de esa dictadura de Fujimori. Y fijaros, ya que hablamos de Willax, por recordar, ¿no? Concretamente el párrafo 266, el informe de la CIDH dice: la CIDH registra con particular preocupación el caso de un periodista de Willax TV que cuestionó al director de la policía sobre por qué los agentes de la fuerza pública no estaban disparando directamente a la cabeza de los manifestantes. Fijaros el tipo de mensajes que hacen. Ya están asesinando, pero estoy diciendo que están asesinando poco, y esto está compartido por los socios de Vox. Hay retóricas que se repiten. Están diciendo que están asesinando poco, que tienen que ser directo a la cabeza. Claro, evidentemente la CIDH recoge que esto no es el papel de los medios de comunicación, que todavía empujan más a Dina Boluarte como que está siendo tibia, está siendo blanda, ¿no? Por ver alguna reacción más de los socios de Vox, dice: el informe CIDH es su pura socialismo. Si no lo firmaran ellos, cualquiera creería que el documento lo ha escrito Mirta Vázquez, que es una de las personas de izquierdas que tanto critican. Amigos, ¿ya leyeron el informe de la Comisión Interamericana? Bueno, si todavía no lo han leído, yo se lo resumo. Este informe de la Comisión, para variar, su pura socialismo. Si no lo firmaran ellos, uno creería que lo ha escrito Mirta Vázquez. El informe, en mi opinión, no es leal a los hechos, sobredimensiona el comportamiento del Estado e invisibiliza la ilegalidad de las marchas, el grado de violencia que estas tuvieron en el Perú y de las cuales todos hemos sido testigos y víctimas. Mezcla los hechos ocurridos en Cusco, en Arequipa, en... Es decir, las víctimas no son las personas asesinadas. Las víctimas son los que defienden los asesinatos. De manifestaciones por la renuncia de Dina Boluarte, que tiene solamente el 5 al 7% de apoyo popular. Es decir, no le apoya nadie. Al Congreso no le apoya. Todo el mundo quiere elecciones. Luego habrá una minoría que incluso pida que Pedro Castillo vuelva a la presidencia, pero Pedro Castillo no va a volver a la presidencia. De hecho, le esperan creo que varios años de cárcel por esa trampa que yo creo que le tendieron para hacer o saltarse la constitucionalidad, y a los 10 segundos le engañaron diciendo que las Fuerzas Armadas le iban a apoyar, y a los 10 segundos su propia seguridad se lo entregaron al gobierno y a las autoridades que actualmente están, y bueno, le queda un procedimiento, pero aquí la retórica es eso, llamar terrorista a las víctimas del terrorismo de Estado y a esas élites dicen que son las víctimas, ¿no? Que hacen lo que quieren y se antojan con los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, y cuyas víctimas son ese 90% que quieren unas elecciones ya y que se están manifestando a lo largo de todo el territorio, y que incluso esas decenas de asesinatos, al menos 60, pues no les impiden seguir manifestándose. Ayacucho, para finalmente emitir una conclusión general.
que responsabiliza al Estado por violación de derechos humanos. Pero ni siquiera se limitan a eso, sino que además hacen una crítica al modelo económico extractivista del Perú, porque a entender de la Comisión Interamericana, esta es la causa de todos nuestros males. Finalmente, solo decir que este tipo de informes abonan a las iniciativas que buscan que el Perú se retire del sistema interamericano. Y con toda razón, porque lo que estamos viendo a través de este informe es militancia judicial. Y eso es algo que ningún país soberano, mucho menos nosotros, deberíamos tolerar ni permitir. Fíjate hasta dónde llega la cosa, que llegan a decir que el hacer caso de estos informes hacen separarlo de, del espacio internacional. Curiosamente, principio de transposición otra vez, porque la CIDH es un órgano dependiente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es algo así como la Unión Europea, por llamarlo de alguna manera, aunque realmente está viciado porque no deja de ser un aparato más de los Estados Unidos para tener controlado a América Latina. Y, entre otras cosas, uno de los organizadores del golpe de Estado en Bolivia y de los protagonistas y de los papeles principales precisamente fue la OEA. De hecho, cuando hicieron el fujimorismo, perdió las elecciones e intentaron hacer un golpe de Estado, una campaña diciendo que había un fraude electoral, incluso miembros de los firmantes de la Carta de Madrid, que son de los que alegan que hay que dispararle a la cabeza a los manifestantes, es decir, siguiendo la Operación Cóndor. De hecho, es que ellos ya formaron parte del fujimorismo, de esa dictadura, también con eso, evidentemente con los Estados Unidos, y que en este caso llamaron a la puerta de la OEA pensando que iban a hacer lo mismo que con Evo Morales, pero no le recibieron porque, más allá de que también hubo un cambio, ¿no?, de Trump a Biden, pero también porque el crédito de la OEA y de los Estados Unidos dando golpes de Estado ya estaba agotado por un tiempo, sobre todo cuando se demostró el papel principal en este golpe en Bolivia, y en este caso decidieron apoyar los resultados electorales y hacer un plan B. Y el plan B es que a los pocos meses se cargaron a Pedro Castillo y pusieron pues a gente que, bueno, pues tiene un amor al, digamos, romper, ¿no?, con los derechos humanos, con los derechos civiles y el no respetar ni la vida, ¿no?, ni siquiera de menores de edad, haciendo todo tipo de jugadas, y con la falta de escrúpulo que a veces vemos aquí con la manipulación mediática, que es lo único que sostiene esto para que todavía haya gente que pueda defender pues estas acciones criminales. Os quería contar esto porque, bueno, tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos aquí, la desinformación, pero muy vinculado a esa Operación Cóndor 2.0, porque al final los que están detrás no son gente de derecha ni ultraderecha, son antidemócratas que trabajan al servicio de una élite económica que, bueno, pues les sirve de ayuda para mantener su estatus y que no cambie absolutamente nada. Era importante contar esto, igualmente muy resumido, porque todo esto es un historial, incluso muchas de las imágenes no podemos poner porque son muy violentas, pero clama al cielo, ¿no?, que los socios de Vox son los que piden que llaman terroristas a las personas asesinadas, menores de edad a veces, incluso le piden que tienen que disparar a la cabeza sin cortarse ni un pelo. Bueno, todo esto con los socios, ¿no?, medios de comunicación de desinformativo que evidentemente son cómplices de, bueno, este golpismo blando, ¿no?, que opera en América Latina. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.